dominate me, being just the way they are. Tell me, little pony, can you push a cart or drive a car? Lyre is my instrument, but humans strum their sweet guitar. It's a mystery. Anthropology. Una de las cualidades que siempre amé del fandom Brony es el cómo solía darle una inmensa profundidad al mundo de nuestra amada franquicia de burras de colores, pese a lo poco desarrollado que estaba en un inicio. Aunque técnicamente fue esa falta de material en ciertos personajes lo que les permitió a los Bronies construir todo un lore alrededor de ello. Y los principales beneficiados de ello fueron los ponis de fondo. Personajes que fueron diseñados justamente para ser de fondo, sin ninguna intención de darles relevancia en la historia, más allá de pequeñas e irrelevantes interacciones con las protagonistas. Si les soy honesto, no conozco ningún otro fandom que le haya dado ese nivel de interés y profundidad a los personajes de fondo de una serie. Sí, quizás existan fandoms que tengan a uno o quizás dos personajes de fondo que lo guarden como un chiste o un meme interno, pero con los Bronies la cosa llegó a mucho más. Pues no les miento cuando digo que prácticamente la gran mayoría de los ponis de fondo de las primeras 2 o 3 temporadas tenían su propio lore, su propio contenido, su propio chiste interno, ya sea grande o pequeño, cada uno tenía su propio encanto. Algo que partía desde detalles pequeños como formar parte de una banda sinfónica, ser una DJ con un estilo muy único, tener un solo ojo y por supuesto tener los ojos viscos. Cualquier detalle servía para crear un trasfondo y personalidad a estos personajes de los cuales eran totalmente carentes en la serie. Y el impacto que varios de estos tuvieron en el internet fue tanta que años después la propia serie le rindió homenaje a la mayoría de este contenido en su propio episodio, que se ha consagrado como uno de los mejores episodios de la serie y quizás del internet mismo. Pues ahí vimos hechos canon varias cosas que el fandom había idealizado por muchos años, pero también se descartaron otras cosas. Y es de esto de lo que hablaremos el día de hoy, banda, pues para quien no lo sepa, durante mucho tiempo existió un personaje con una idea y lore muy establecidos, pero que de un momento a otro todo eso se olvidó. ¿Y qué es lo que quedó de ese personaje una vez que esa idea se olvidó? Pues que es lesbiana y esposa de un agente secreto. Y sí, la intro ya lo delató, ya que estoy hablando de Lyra Heartstrings, la pony que durante mucho tiempo el fandom la veía como la antropóloga de los ponis, es decir, estaba obsesionada con los humanos hasta que de repente ya no estuvo. Y lo único que quedó en la mente del fandom después de eso es que es lesbiana. Así que, para ir cerrando el mes del orgullo, vamos a recordar qué pasó. Por lo que sin más, comencemos. Como dije, los ponis de fondo se les desarrollaba una o varias características y personalidad en base a algún elemento que llamase la atención del fandom. Y para Lyra había dos cosas que el fandom estaba completamente autoconvencido: que estaba obsesionada con los humanos y que era pareja o al menos amiga muy íntima de Sweetie Drops. Esto último se debe a las múltiples apariciones que tuvieron juntas desde los primeros episodios. Claro, el factor reutilizar recursos siempre fue el principal responsable de ello, pero nunca dejó de ser divertido emparejarlas. Y ya saben cómo terminó eso. En cambio, el mame de su obsesión por los humanos se originó de una escena muy simple pero crucial dentro de la comunidad. En el episodio Dragón Durmiente, donde la vemos sentada como una humana justamente junto a Sweetie Drop. Ah no, esta no es la escena real. ¿Qué? Flash, ¿me estás diciendo que una de las poses más icónicas de Lyra y Bun Bun es un efecto Mandela? Efectivamente. Pero, si hasta la propia Lyra hace referencia a eso. Pero, los almuerzos, las largas charlas, las bancas donde estuvimos, ¿nada de eso fue real? No, no lo fue. La realidad es que quien estaba sentada junto a Lyra en esa banca es Sunshine, personaje que comparte la misma base con Bonbon, así que en cierta medida la confusión tiene sentido. Entonces, ¿estás diciendo que hemos vivido todos estos años engañados? Sí, básicamente.
De hecho, escenas antes se puede ver a Bonbon junto a Golden Harvest, así que supongo que su amistad no estaba tan consolidada en ese entonces. Pero bueno, en favor de Lyra Bond, tan solo unos segundos después de que se muestre a Lyra compartiendo banca con alguien más, la podemos ver ahora sí junto a Bonbon, ignorando felizmente a Fluttershy. Sea como sea, tan solo la pura forma de sentarse de Lyra despertó en la comunidad un meme sobre cómo ésta se obsesiona con los humanos, su deseo de estudiarlos y ser como ellos, señalando principalmente la utilidad que podrían tener las manos en la vida de un pony. Pero como todo en esta hermosa comunidad, la cosa no solo se quedó en un simple chiste. Oh no, se llegó a hacer mucho contenido al respecto, desde animaciones, fanfics e incluso un audiodrama adaptando uno de esos fanfics. Sí, no sé qué se traía el fandom con los audiodramas en ese entonces. Tampoco creí que pudiese haber un fanfic lo suficientemente elaborado de esta premisa como para que se adaptase a un audiodrama. Pero ahí lo tienen. Aunque lo que definitivamente la gran mayoría de nosotros recuerda de este mame es la canción Anthropology, compuesta e interpretada por... Awkward Marina. Sí, eso. Quien era conocida por componer algunas otras canciones icónicas del fandom, entre ellas Luna's Let It Go, una parodia de Let It Go de Frozen, solo que teniendo a Nightmare Moon como protagonista cantando esta misma melodía una vez desterrada en la luna. Y ya que hablamos de una canción de la princesa Luna, les recuerdo que tengo un video en el canal hablando sobre 3 de sus canciones hechas por los fans más icónicas, así que no duden en verlo una vez acabado este. Volviendo con Lyra y su canción, Anthropology. esta tiene una historia curiosa respecto a adaptaciones animadas, pues muy seguramente muchos recordarán que esta recibió un animatic muy querido por ahí del 2012, y no sería hasta el 2016 que tendríamos la animación completa. O bueno, técnicamente sí es la misma animación, pero no de la misma persona. El animatic fue hecho por Isaiah, mientras que Derek Pony realizó la animación final. Pero esa no, esa la hice yo como una tarea de la universidad, la cual es de los primeros videos de este canal, por si les interesa. Pero bueno, esta es la versión de Derek, y la realizó él no porque así se haya planificado, sino porque Isaiah jamás completó la animación por su cuenta, dado a la universidad y proyectos personales que, quién sabe si salieron adelante. Espera, dices que el creador original del concepto animado para esa canción jamás completó su idea, ¿y alguien más tuvo que hacerlo? Sí, básicamente hizo un... Bien. Yo lo voy a hacer. El fandom está lleno de decepciones y momentos Mandela. Bueno, el mame siguió así por un tiempo, y de hecho se podría decir que se intensificó con el estreno de la primer película de Equestria Gears, donde justamente se introducen a los humanos, ya no como una especie dentro del universo principal, que se podría decir que el objetivo de Lyra era probar su existencia en este. En cambio se planteó como parte de una realidad alterna, lo cual hizo que el mame tenga otro ángulo. Ahora Lyra ya no era planteada como una pony decidida a probar la existencia de los humanos, sino que ella misma resultó ser una humana de ese mundo que por azares del destino, o no, terminó en Equestria. Y a decir verdad, personalmente me gustaba ese planteamiento. Lástima que no duró mucho. Si pudiera determinar un punto clave que acabó con todo el mame de Lyra humana, fue sin duda la película de Rainbow Rocks, y más específicamente hablando, los avances de la misma, ya que ahí tuvimos el primer vistazo a esto. Sí, en esta película se deja en claro que hay una Lyra en el mundo humano, dejando a nuestra Lyra como una pony común y corriente. Y quizás esto solo sea mi perspectiva personal, pero siento que, tras esto, todo el mame de Lyra humana murió de golpe. Así de un momento a otro y de forma sorprendentemente tranquila y sin escándalos. Wow, de verdad, todo el fandom aceptó de forma madura que su fantasía colectiva de Lyra humana ya no sería posible, y siguieron con sus vidas después de ello. ¿Qué te digo? Quizás era porque en ese entonces no tenía Twitter, pero las cosas eran mucho más tranquilas en aquel tiempo.
Pues, si algo no se hacía canon, no se hacía canon y punto. No había razones para llorar. No creo que Flash Sentry piense lo mismo. Bueno, pero eso es cosa de waifus. Las waifus siempre han sido un tema delicado, especialmente para los hombres en internet. A decir verdad, quizás la razón por la que la gente dejó ir esa idea tan fácilmente es porque la otra cosa que caracterizaba a Lyra en el fandom mostraba indicios de veracidad. Su relación con Bonbon, la cual justamente es en Rainbow Rocks en donde vemos los primeros indicios reales de que hay algo más picante ahí entre las dos. Sin embargo, no sería hasta el episodio 100, el ya mencionado Un bocado de la vida, que las cosas se volverían un tanto más curiosas. Como dije, en este episodio serían canon o se darían guiños muy directos a cosas que el fandom habría propuesto para varios ponis de fondo. Entre ellos, por supuesto, estaba el ship de Lyra Bond, pero este tuvo un giro muy inesperado. La dinámica que el fandom había planteado era con Lyra siendo la exagerada, la que agregaba el factor caótico a la relación, justamente por su interés en los humanos, algo por lo que Bonbon comúnmente trataba de mantener sus cascos sobre la tierra. Pero en lugar de eso, o algo parecido, tuvimos lo opuesto. Lyra fue planteada como la común, la que no tenía un trasfondo o una personalidad tan sobresaliente. A lo mucho se hace mención de que tenía un pasado con Twilight, pero justo es ella la que está ausente en esa historia. En cambio, Bonbon es establecida como un agente secreto, alguien con un pasado oculto que termina por generar un conflicto en la relación, algo que nadie, absolutamente nadie en el fandom había planteado. Y lo más chistoso es que esto se hizo principalmente para canonizar tanto su nombre oficial, Sweetie Drops, como su nombre fandom, Bonbon. Porque sí, esa era su única otra cualidad por parte del fandom, tener otro nombre. Y como si el propio equipo de la serie actuara como el fandom, esta cualidad de Bonbon fue la que despertó el contenido relacionado con ellas dos, aparte de su relación amorosa. De ahí que tengamos novelas, participación en los cómics y protagonismo en gran parte de los eventos del juego de Gameloft. Básicamente todo esto es una gran ironía, pensar que aquella que solo era vista como la pareja de la loquita dentro del fandom resultase tener el trasfondo más complejo dentro del canon. Lo único que vimos de Lyra en realidad fue el apego que tenía con Bonbon, el cómo este se le daba enfoque de vez en cuando, culminando en un matrimonio legítimo. Entonces, dices que el trasfondo y el rol caótico se lo dieron a Bonbon, mientras que Lyra se quedó simplemente como su pareja y compañera de vida. Sí, básicamente. Lo cual también tiene su gran mérito, siendo honestos. No solo hablamos de una buena representación LGBT en esta serie, algo que para ese entonces todavía era tabú para muchos. Incluso hoy en día sigue habiendo gente indignada porque estas representaciones existan, cuando al menos las de este tipo solo buscan reflejar y normalizar una realidad de nuestra sociedad. Sino que también es la única pareja enteramente del fandom que se hizo canon, pues como mencioné antes, si bien el ship existió únicamente porque los personajes aparecían juntos muy seguido, el hecho de que el equipo detrás de la serie empezase a jugar con la idea, metiendo guiños y planteamientos muy directos para finalmente consolidarlo en un matrimonio completamente genuino. Eso habla muy bien del cariño y buena voluntad que había por parte del crew. Y ciertamente me es muy difícil recordar casos parecidos a este, y menos que hayan pasado sin generarle indignación a alguien. Definitivamente no me ha gustado cómo han evolucionado las redes sociales. Y bueno, como mencioné antes, en el canal tenemos un video justamente hablando de las canciones más icónicas hechas por el fandom de la Princesa Luna. Así que no duden en verlo en esta ventanilla que aparece aquí, junto a los miembros del canal y suscriptores en Twitch que apoyan directamente mi contenido. Muchas gracias, banda, espero que hayan disfrutado del video y nos veremos muy pronto.